Hay una pregunta que nos molesta profundamente, una que a veces no nos atrevemos a hacer en voz alta en la iglesia porque suena rebelde. Es la pregunta sobre la justicia de Dios. Miramos a nuestro alrededor y vemos que hay personas buenas, amables, inteligentes, que rechazan el evangelio, y vemos a personas con pasados terribles que son salvadas radicalmente, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios tocó el corazón de mi hermano, pero no el de mi padre? ¿Por qué yo creí y mi vecino no? ¿Es Dios caprichoso? ¿Elige a unos al azar y descarta a otros? Nuestra mente democrática moderna odia la idea de que Dios tenga favoritos o que Él decida destinos sin consultarnos. Queremos un Dios que sea justo bajo nuestros términos humanos. Pero cuando abrimos la Biblia nos encontramos con un Dios que es mucho más grande, más soberano y más misterioso de lo que nos gustaría admitir en sí. ¿Alguna vez has luchado con la doctrina de la elección? Si te duele que tus familiares no sean salvos, o si te sientes ofendido por la idea de que Dios hace lo que quiere, el episodio 274 es tu cita con la majestad. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy entramos en la sección más difícil, profunda y controversial de toda la Biblia en Romanos. 9. Andejamos la seguridad cálida de Romanos 8. Nadao nos separará para entrar en el cuarto de máquinas del universo. Hoy vamos a ver las manos del alfarero llenas de barro. Vamos a escuchar la historia de dos gemelos, Jacob y Esaú, y descubriremos que la salvación no depende del que corre, sino del Dios que tiene misericordia para entender este capítulo. Primero debemos sentir el dolor de Pablo en el capítulo 8. Pablo terminó gritando de alegría, pero en el 9-1 empieza casi llorando, ¿verdad? Digo, en Cristo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué está triste? Porque deseara yo mismo ser anatema maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Los israelitas, esto es impactante. Pablo ama tanto a su gente, los judíos, que rechazaron a Jesús, que estaría dispuesto a ir al infierno si eso significara que ellos se salvaran. Es el mismo corazón de Moisés. Y aquí surge el problema teológico con Dios. Le hizo promesas a Israel. Les dio la ley, el pacto, el culto, pero Israel rechazó al Mesías. Entonces, la pregunta lógica es, ¿falló la palabra de Dios? Si Dios prometió salvar a Israel y Israel no es salvo, ¿se rompió la promesa? Y si se rompió para ellos, ¿quién me asegura que no se romperá para mí? Romanos 8. Pablo responde en el versículo 6 con un rotundo no, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí está la distinción clave. Hay un Israel físico, biológico, y un Israel espiritual. Los hijos de la proms, la salvación nunca fue por sangre ad n, siempre fue por elección. Y para probarlo, Pablo usa dos casos de estudio de la historia judía. En caso 1, Isaac e Ismael. Ambos eran hijos de Abraham, pero Dios dijo en Isaac te será llamada descendencia. Uno era hijo de la carne, el esfuerzo humano. El otro era hijo de la promesa, el poder de Dios. En caso 2, Jacob y Esaú, versículos 10-13. Este es el caso que nos rompe la cabeza. Eran gemelos, mismo padre, misma madre, mismo embarazo, pero antes de que nacieran, antes de que hicieran ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, Dios dijo a Aná, Jacob amé. Mas a Esaú aborrecí en detente en respira. Esto ofende nuestro sentido de mérito. Nos gusta pensar que Dios elige a los buenos o a los que tienen potencial, pero Dios eligió a Jacob el tramposo y rechazó a Esaú antes de que nacieran. ¿Por qué? Para que el propósito de Dios permaneciese, para demostrar que la salvación no se basa en tu currículum, ni en tu comportamiento futuro, ni en tu libre albedrío previsto. Se basa 100% en la decisión libre y soberana de Él que llaman sí, dependiera de nosotros. Nadie se salvaría. Aquí surge la objeción natural que todos tenemos. Versículo 14. ¿Qué pues diremos?
qué hay injusticia en Dios? Eso no es justo. ¿Cómo puede elegir a uno y no al otro sin darles una oportunidad? La respuesta de Pablo es aterradora y gloriosa. Citao a Éxodo 33. Lo que Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En traducción, a la misericordia es un derecho de Dios, no un derecho del hombre. Ninguém merece misericordia. Todos merecemos justicia, si donde nació N. Si un gobernador decide perdonar a un preso de entre 10 condenados a muerte, ese preso recibe gracia. Los otros 9 reciben justicia. Nadie recibió injusticia. Si Dios nos diera lo que es justo, todos iríamos al infierno. El misterio no es por qué Dios rechazó a Esaú. El misterio es por qué Dios eligió a Jacob. Por eso el versículo 16 es el resumen del Evangelio, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende de tu querer voluntad, no depende de tu correr esfuerzo religioso, depende de Dios, punto. Esto destruye el orgullo humano. No puedes decir yo fui más listo o yo fui más sensible. Solo puedes decir yo fui elegido por gracia pura. Pero Pablo va más profundo. Fala de Faraón, versículo 17. Dice que Dios levantó a Faraón y endureció su corazón para mostrar su poder. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Aquí surge la segunda objeción. Versículo 19. Me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es la queja lógica. Si Dios endureció a Faraón, ¿cómo puede culparlo por ser duro? Somos títeres. Y aquí Pablo no da una respuesta filosófica, nos da una respuesta de autoridad. Nos pone en nuestro lugar, versículo 20 más antes. Hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? La metáfora del alfarero y el barro Imagínate una taza de café discutiendo con el artesano Oye, ¿por qué me hiciste taza y no jarrón? ¿Por qué me pusiste este asa? Es absurdo. El barro no tiene derecho sobre el alfarero. El alfarero es el dueño de la masa. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios es Dios. Nosotros somos criaturas. Él tiene el derecho de crear galaxias y tiene el derecho de crear destinos. Pablo nos dice, baja el dedo, no juzgues a tu creador. Él sabe lo que hace con su barro y en los versículos 22 y 23. Pablo nos abre una ventana al propósito final. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué permite que existan vasos de ira, seomo faraón? Para mostrar su ira y hacer notorio su poder, y para hacer notorias las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia a la oscuridad del juicio. Resalta el brillo de la gracia. Nosotros, los vasos de misericordia, nunca entenderíamos cuán increíble es ser salvos si no viéramos de que fuimos salvados. La existencia de la condena hace que la salvación sea infinitamente preciosa, y la sorpresa final es quiénes son esos vasos de misericordia, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí entras tú. Dios, en su soberanía, decidió llamar a gente que no era su pueblo asatros, los paganos, para hacerlos hijos del Dios viviente, citando a Osejos. Israel tropezó con la piedra de tropiezo Jesús porque querían salvarse por obras, pero los gentiles, que no buscaban justicia, la encontraron por la fe al amado oyente. Romanos 9 es una medicina fuerte. Puede saber amarga el orgullo, pero cura el alma. ¿Por qué es esto una buena noticia? Seguridad total en sí. Mi salvación dependiera de mi querer o de mi correr, la perdería mañana, porque mi voluntad es débil y mis piernas se cansan. Pero como depende de Dios, que tiene misericordia, es segura. Él empezó la obra y Él la terminará. Su elección es irrevocable, humildade profundao. Cuando entiendes esto, se acaba la arrogancia. No puedes mirar a un incrédulo y sentirte superior. ¿Sabes que la única diferencia entre tú y Él es la gracia soberana? Te vuelves más compasivo en adoración.
Esto te lleva a postrarte, te das cuenta de que Dios es mucho más grande de lo que pensabas. No es un abuelito que pide permiso, es el rey del universo que ordena la historia para su gloria, pero queda una duda en si todo depende de la elección de Dios. Significa que no importa lo que yo haga. Significa que no tengo responsabilidad. ¿Para qué predicar si ya están elegidos? Esa es una pregunta excelente y Pablo la responde en el siguiente capítulo. La soberanía de Dios, Romanos 9, nunca anula la responsabilidad humana. Romanos 10. Son dos rieles de la misma vía. Dios elige, pero el hombre tiene que creer. En nuestro próximo episodio veremos la otra cara de la moneda. Veremos que la salvación está cerca de tu boca y que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Exploraremos Romanos 10a. La fe viene por el oír y la responsabilidad de creer. En el episodio 275, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si sientes el deseo de Dios, es porque Él te está llamando. No pelees con el alfarero. Déjate moldear por sus manos de gracia. Gracias por acompañarnos en este misterio. Santo en 777 veces en Jerusalén. Que el Dios que tiene misericordia te abrace hoy. Hasta la próxima.